Bendiciones, mis amados. Bueno, algunos problemas técnicos al empezar, pero ya estamos aquí y se nos terminó el año. Posiblemente nos queda 1 o 2 programas y luego las vacaciones que normalmente tomo cada año de 2 o 3 semanas. Pero bueno, estamos con este tabernáculo espiritual hecho por las manos de Dios en nuestro corazón y aprendiendo a servir en él como lo hacían aquellos en el tabernáculo de Moisés. La diferencia es que aquellos servían obrando y aquí no te sirve la obra. Aquí todo es a nivel de el interior del hombre sirviendo a Dios. Y estamos hablando de el altar de oro o el altar del perfume, perdón, que simboliza las oraciones elevadas al trono de Dios. Y ya por algunos programas hemos estado hablando sobre esto. Solamente quiero retomar del capítulo anterior, donde hablábamos que necesitamos columnas de fuego en oración. Regresar de nuevo, en vez de tener happy hours para los jóvenes, para los adultos, y juegos de ping pong y de básquet, y ir al parque a disfrutar un sábado completo o un paseo de 2 o 3 días con la iglesia. Y déjame decirte, es muy bueno toda esa comunidad que se puede hacer, pero si eso está por encima de que la iglesia ore a su Dios, entendiendo que la palabra orar no es una metralleta de palabras, es el diálogo con Dios. Aprender a hablar con Dios en todo tiempo, en toda necesidad, en toda victoria, en todo nivel en que nos encontremos. Y entonces el Señor decía en Marcos 8:36, anunciando a aquellos que abogaban solo por las riquezas de la tierra, que es el mismo cáncer que tiene la iglesia hoy, en donde el evangelio del reino de esta tierra se ha metido tanto en los tuétanos de la iglesia, que a la iglesia no le interesan las riquezas verdaderas, que son las que están en el cielo reservadas para aquellos que sepan que son herederos de ellas y las reclamen. Pero el Señor decía, ¿de qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Y hablábamos de que nosotros podemos tener mucha influencia doctrinal en muchos campos. Hoy, por ejemplo, dada la información y la facilidad que tenemos para acceder a ella, la iglesia se ha vuelto más literal que espiritual. Andamos buscando la raíz de la raíz y la tierra de esa raíz y el punto y la coma, el sustantivo, el adjetivo, el verbo, que dice, cómo se decía en arameo, en hebreo, en griego, allá en los tiempos paleolíticos, y todas esas cosas las andamos escarbando y las andamos buscando. Y nos sentimos muy enriquecidos de tener esa información. Pero como te he dicho en capítulos anteriores, de nada te servirá saber hebreo, arameo, leerlo, escribirlo, interpretarlo, explicarlo, al igual que el griego, el latín y todos los idiomas con que tú quieras jugar con la palabra del Señor, si tú no eres expositor de su gloria y de su poder. Porque eso es lo que el mundo está esperando ver, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, aquello que Joel vio, que el Espíritu Santo caía sobre toda carne. O sea, todo corazón entregado al Señor iba a ser lleno del Espíritu Santo. Pero hay estorbos, tenemos esqueletos, tenemos una cantidad de muertos en nuestro interior que son el obstáculo
para que el Espíritu Santo pueda guiar, pueda reinar dentro de nosotros. A la iglesia se le olvidó orar, porque a sus predicadores se les olvidó orar. Profeta, usted está hablando de que no oran. No hablo de orar en cada situación, en cada momento, no. Hablo de la oración en el contexto de lo que significa, lo que enseñó nuestro Señor Jesús. Ir a apartarse, a buscar en el secreto al Padre para que le diera la información. Y él hablaba de la información que el Padre le había hablado y iba a hacer lo que él veía que el Padre hacía. De eso es que se trata. Nuestros libros son muy buenos cuando nos guían a la oración. O sea, pueden haber cientos de libros que hablan de la oración, pero no que nos enseñen y nos digan cómo podemos tomar posesión de esa oración delante de la presencia del Señor. Por eso es que en Isaías se habla, y el Señor lo utilizó, diciendo que en aquel tiempo no necesitaremos maestros. Fíjate el énfasis que hace el Señor, porque Dios mismo nos enseñará. Pero claro, eso está hablando de una coinonía, de una comunión, de tener cosas en común con las cosas que Él desea, para que Él tenga cosas en común con las cosas que me manda hacer. Necesitamos libros, maestros, enseñanzas, discipulados, discipuladores, mentores, pastores, profetas, apóstoles, maestros, que nos lleven de vuelta a la oración como el sistema único que existe para hablar, para preguntar, para consultar con el Señor. Quitar la intelectualidad de las líneas para dejar de estar buscando lo más profundo, dentro de lo profundo, lo más profundo, lo que nadie ha visto. Todos estos libros que no nos lleven a Cristo, al Espíritu y a la oración, a crear esa disciplina, ese fervor por estar orando, siempre te vas a dar cuenta que sus resultados van a ser muy malos, porque nos van a atar a la manera en que alguien piensa que se deben hacer las cosas. Ese es el motivo por el cual alguien ve que en otro lugar, o el vecino está teniendo fluencia de gente en su iglesia, y comienza a investigar cómo lo está haciendo, qué es lo que está usando, para él copiar lo mismo y llevarlo, para ver si a él le funciona, o tratar de forzar todo para que él obtener los mismos resultados. No entendemos que somos como huellas digitales. Cada uno tiene una misión que hacer. Usted tiene que recobrar la misión que Dios le tiene que dar a usted. Usted no tiene que ser un copión de otro. Será lo último una copia barata, como te lo he dicho tantas veces. Usted tiene una misión, usted tiene un camino, usted tiene una carrera. Hay bendiciones, hay conexiones divinas puestas para su camino, pero hay que ir con él. A la iglesia le falta mucho de esto. Siempre vamos a estar trabajando, si lo seguimos haciendo igual, con pensamientos prestados de otros cerebros. Inteligentes sí, pero muertos en el espíritu y muertos en la oración con él. Yo sé que te duele, pero la verdad, no se necesita más información, necesitamos más sumisión y dependencia a su voz. Y esto te lo he repetido tantísimas veces, porque es tan importante dejar de movernos dizque en fe, y comenzamos a actuar consiguiendo créditos en el nombre de Dios,
endeudándonos en el nombre de Dios, metiendo a la gente en el nombre de Dios, sin que Dios todavía haya hecho ningún movimiento. Porque cuando tenemos una palabra que Él nos dijo, yo te aseguro que si Dios te dice algo que hagas, Él va a enviar las cosas para que tú lo puedas hacer. Así de fácil. Pero necesitamos sumisión y dependencia a su voz. Y esto solo se logra alejándonos de nuestras experiencias pasadas, de las experiencias de otros, de la fe de sospecha, la que yo le llamo la fe de sospecha, aquella fe de percepción. Yo percibo que Dios me va a respaldar en esto que voy a hacer y yo me meto en esto porque Dios me va a respaldar. Esto es para Dios. Ay, mi hijo, mira tus experiencias como te han ido. Solamente has demostrado que tu orgullo y tu arrogancia y la egolatría de fama y poder y ser el más visible, ser el que esté más en la radio, en la televisión, el que enseña a los demás que Dios está con él, es lo que ha hecho de ti. Pero en cambio deberíamos acercarnos cada día, cada hora, cada segundo a entrar en una oración más profunda con Él y solo para Él. Una oración profunda con Él y para Él. Quiero decir que cuando yo busco esta oración de presencia, yo no llevo mis cargas, las deposito en la entrada para que se encargue Él. Yo voy a entrar a ese lugar secreto que he dispuesto para Él. Y ya te he explicado tantos lugares en los capítulos anteriores. Solo para buscarlo a Él. Solo para hablar de Él. Solo para preguntarle sobre sus deseos. Sobre sus planes. Y profeta, ¿y si no me habla? ¿Y si no me dice nada? Simplemente te tienen en el taller del carpintero y estás esperando que todos esos nudos de orgullo, arrogancia, egolatría, prepotencia, autosuficiencia sean quitados para que Él pueda empezar a hacer. Lo que estorba nuestra oración es nuestra presencia. Nosotros tenemos que aprender a excluir nuestra presencia para que la presencia de Él viene. No hay manera de que tú aprendas a orar por un libro, por un sermón, ni por esta enseñanza que te estoy dando, siquiera lo vas a poder hacer. La única manera de aprender a orar en presencia es orando. Si tú no oras buscando la presencia, si tú no te disciplinas, te esfuerzas, le pones fervor, vas a ir con el deseo de Señor, o me matas, o me muero, o me llevas para el cielo, pero yo no voy a participar de los millones y millones y millones de cristianos que no han podido disfrutar de la oración como lo enseñó Jesús. Y Él dijo que nosotros lo podíamos hacer. Y Él dijo que Él preparó el camino para que lo hiciéramos. Y Él dijo que Él estaba abogando para que nosotros pudiéramos llegar a esa presencia. Y dijo, y para que ustedes estén más seguros de que lo van a poder hacer, les voy a dejar el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo y todos esos deseos de ustedes van a llegar. Nuestras oraciones deben de ser intencionales, solo buscándolo a Él. Deben ser muy seguidas en tiempo. O sea, y esto es muy importante, y pues unas son las experiencias que yo he vivido en el Evangelio y las que le puedo escuchar a hombres que oran. Esta es la situación. Cuando recién uno se convierte, pues todo el mundo le tira cositas a uno y le da alimento, papita, un pasito de yuca, un pitico de carne, un pasito de pan, una cuchara de sopita, llevándolo al mundo espiritual, ¿no? Pero llega un momento en que uno comienza a irse nutriendo de esas palabras que nunca había escuchado o nunca le había puesto atención.
y comienza la oración a ir pasando a otro término. Si aún siendo bebés orábamos poquito, ya después la oración va cayendo en otro, como en un abismo. ¿Y qué decir de aquellos lugares donde se ora en oración de cadena, pero es una metralleta en donde la persona no le da ninguna posibilidad a que Dios le hable, le explique? Porque eso está media hora el que más habla y al que más Biblia hable cuando está orando, y luego viene el otro y sigue y se empata. O sea, es una competencia. No. Aquí se trata de que tú entiendas. Dios nos habla a través de su escritura, y nos habla a través de aquellos que a través de la escritura nos pueden hablar. Pero que tú hables con Dios en la oración es la única. Y no te va a enseñar un libro, ni una biblioteca, ni el más super ungido hombre de Dios. No, Jesús enseñó cómo orar. ¿Ya? Y los discípulos no le preguntaron nunca al Señor: enséñanos a sacar un enfermo, un demonio, enséñanos la Torá. No, le pidieron que les enseñara a orar. Y ya hablamos de esos en muchos capítulos anteriores, los tipos de oración que se narran en Mateo y en Lucas. ¿Ya? Buscándolo a Él, y deben ser muy seguidas en tiempos, esto hablé en días pasados, es donde tú forzas. Sí, orar es el sacrificio del ser humano cristiano. ¿No? Sí. Romanos 12, 1 y 2. Sacrificando nuestro ser espiritual como cuerpo vivo, agradable a nuestro Dios. Nuestro culto racional. Tienes que llevar ya todos tus sentidos, tu percepción, tu imaginación, tu creación, para llenar pensamientos solo de Dios. Entonces, si tú estás haciéndolo hoy por la mañana, mañana por la mañana, o dentro de 2 días, o en la noche un ratico, entonces tú no tienes tiempo para disciplinar, para tener fervor por orar en la presencia del Señor. Tú necesitas ser constante, resistente. Y cuando hablo de resistente, no es de no. Resistente es de que vas a resistir a que los tiempos libres tuyos, que ahora los vas a consagrar para buscar de su presencia, vuelvan a andar por ahí volando, navegando, imaginando, pensando cosas diferentes al propósito que estás buscando. Fervientes, dependientes de las palabras que Cristo nos ha hablado, guiadas por el Espíritu Santo, y algo muy importante, glorificando al Padre. Sí, a nosotros se nos olvida muchísimo glorificar al Padre, ¿cierto? Él es nuestro nutridor. Él es el que provee, Él es el que sana, Él es el guardián, Él es el que nos glorifica, Él es el que nos da la paz, nos da el alimento espiritual. Él es el único que es fiel a lo sumo. Cuando nosotros podemos perder toda la imagen de la deidad de nuestro Dios, su naturaleza y sus virtudes, como por allá hay un capítulo que hablamos sobre eso, entonces en nuestra oración va a llegar un momento en que nos vamos a fatigar, nos vamos a cansar, porque no tenemos repertorio para hablarle a nuestro Dios, para glorificarlo, para alabarlo. Entonces tendremos que volver a echar la metralla de: Señor, dame, acuérdate, Señor, estoy creyendo, tú me dijiste, tú me prometiste. Y no que no oremos por nuestras peticiones, pero la oración del altar de oro no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Él y con los otros, con los que no le conocen y con los que le conocen y están perdiendo el tiempo. Y así serán tus oraciones llenas de gozo, y
algo muy importante, conviértelo en un deber diario. Así como tú tienes el deber de ir a trabajar, o de ir al ministerio, o de ir a tu negocio, o de traer el alimento para tu casa, así como es un deber hacerte higiene, comer, de la misma manera, haz que la oración sea un deber en tu vida. Se ha dicho que hay 3 personas en cada uno de nosotros que lucha por dominar las otras 2. Yo sé que esto lo has oído por ahí porque este es un dicho muy popular. La que nosotros pensamos ser. Ahora días te hablé de no buscar ser, sino ser. Se trata de esto. No es lo que tú piensas ser, formándote para ser como tú deseas verte. La otra, la que la gente piensa que somos. Aquí es en donde tú tienes que armar apariencias para que ellos piensen algo que tú estás dibujando que tú no eres. Y la que somos realmente delante de los ojos de Dios. Entonces, lo más importante no va a ser ni lo que pensemos ser, ni lo que la gente piensa que nosotros somos, sino lo que Dios piensa que yo soy. Eso es lo más importante. No esperes que la gente crea en ti. Cree en ti mismo, porque tu Padre Dios no ha dejado de creer ni un solo segundo en que tú sí puedes, y para esto te dio habilidades, talentos y dones. Y para que los puedas ejecutar te dio al Espíritu Santo y la palabra más segura, Cristo. Para que puedas tener el 100% de lo que Dios cree que tú puedes y que tú eres. Porque Dios no cree que tú serás, Dios cree que tú eres. Pero Él sabe que hay una lucha dentro de ti. Y que tú puedes pasarte toda tu vida luchando hasta que partas con el Señor. Y ser un perdedor en esa lucha. O tú puedes entregar esa lucha para que los talentos, los dones, las habilidades, el poder, la gloria, la unción, las riquezas eternas sean manifestadas entre las pobres riquezas de la tierra. Si solo puedes ir a Él. Porque el problema es que el banco que paga las riquezas del cielo es la oración. Ahí no hay libro. Tú con el libro tendrás las informaciones de las riquezas, pero que tú las hagas descender a ti, solamente la oración en su presencia. Y eso está demostrado a través de los siglos. El Señor Jesús fue el pionero en enseñarlo. Y de la seguridad que sí se puede lograr lo que Dios sabe que puso en ti y que Él cree en todo momento que tú sí puedes. Y si Dios sabe que yo puedo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo fluir en las riquezas que Él dice que yo tengo? Porque es que las riquezas de allá son espirituales y descienden a tus manos, a tu corazón, a tu ser, a través de campos espirituales. No son como las riquezas terrenales que viajan a través de esfuerzo, trabajo y dinero. No, esas no se compran con ese dinero ni con ese esfuerzo. Esas viajan a través de la oración. Todos los hombres de Dios en la Biblia, incluido nuestro Señor Jesús, toda la gloria y las riquezas que mostraron de Dios en la tierra, las hicieron a través de la oración directa con Dios. Y para que lo logremos, el Espíritu Santo es nuestro guiador para garantizar que aquel que busque, aquel que llame, aquel que toque, se le oirá, se le abrirá y se le responderá para que lo pueda tener. Pero ¿qué pasa hoy? Parece que Dios se olvida de la gente que ora.
Porque ahora mismo me estarán diciendo todo, pero es que yo oro. ¿Y dónde están las respuestas a lo que yo oro? Entonces, algunos muy agudos y con un veneno como de cobra dirán: es que tienes poca fe, por eso no lo has recibido. O no, está ahí en paciencia esperando, porque dice la palabra que con paciencia se alcanzan las promesas. Y es verdad que esa escritura está ahí. Pero se nos come en la parte en donde tú en paciencia estás esperando que Dios dé, pero tú estás hablando, confesando sobre lo que tú estás esperando. Está parada esa esperanza en la fidelidad de tu Dios, que dijo, que te habló, que te hizo saber que te lo va a dar. No es que Dios haya olvidado la oración, porque seamos ignorantes, porque seamos carentes de fe, sino porque somos demasiado autosuficientes cuando oramos. Y esto es culpa de nosotros, que lo enseñamos mal. Somos demasiado autosuficientes cuando oramos al cielo. Parece que le mandáramos órdenes a nuestro Dios para que obedezca las palabras que estoy confesando, porque yo estoy creyendo que van a pasar y mi Dios tiene que dármelo. O sea, ahora tus caprichos a través de la fe, por cuanto tú lo crees, Dios tiene que dártelos. Ah, pero profeta, no son caprichos, son promesas. Sí. Cuando una promesa tú la tomas para ti y comienzas a hablar sobre la promesa, reclamando la promesa, teniendo esa palabra, literalmente te puedes quedar esperando. Ahora, yo puedo tomar la promesa y puedo ir a buscar a mi Dios y hablar con Él sobre lo que Él dijo que era mío, pero no ir a poner mi fe por encima de su soberanía, sino mi fe por debajo de su voluntad. A estar ahí en la oración con Dios. Yo sé que el tema se pone un poco oscuro, como si le diéramos órdenes a Dios para que Él viniera a hacerlo, o nuestras oraciones son como torciéndole la mano al Señor para que haga como yo quiero, sin tener en cuenta su voluntad, sus planes, su propósito, solamente porque yo estoy creyendo y yo lo creo. Hermanos, nuestras capacidades son nuestros impedimentos y nuestros talentos piedras de tropiezo. Claro, para la oración de presencia, cuando nosotros tenemos ese conocimiento y esa capacidad sobre la escritura, son el impedimento para poder llegar a Dios, no porque Dios ignore las palabras que Él escribió, ni porque Dios deseche lo que Él escribió, porque entonces mentiría. No, es la autosuficiencia, la soberbia, el orgullo, la independencia de Dios, porque por cuanto yo creo, Dios tiene la obligación de hacerlo. Entonces, necesitamos humildad para orar. Señor, tú dijiste que por tu llaga yo soy sano. Y Señor, yo creo eso que tú dijiste. Ahora, Señor, yo vengo delante de ti para decirte que yo lo estoy creyendo y estoy esperando, Señor, que venga sobre mi cuerpo la sanidad. Cosa muy diferente: yo soy sano por tu llaga, Señor, así que tócame y en el nombre de Jesús soy sano. O sea, son los términos con que hablamos con Dios. Vamos muy altivos a hablar con el Señor. Hermanos, si hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con el poder de Dios, tendremos la bendición de Dios. Y quiero repetirte esto: si hacemos la obra de Dios a la manera de Dios, los planes de Él, la voluntad de Él, la forma de Él, en el tiempo de Dios, ahí no está la paciencia.
Señor, no es en mi tiempo. Yo sé que tú tienes tus planes. Yo sé que ya tú trazaste antes de que el mundo fuera mundo mi vida, este momento, esta situación. Yo no sé hasta dónde yo pueda resistir, pero yo sé que tú tienes un tiempo marcado, establecido, personas que van a venir a ayudarme en esto que me enviaste a hacer. Oh Señor, la puerta se me va a abrir para eso, para lo cual tú me diste talentos y dones para yo hacer. Tú enviarás la gente precisa en el momento de Dios y se va a ver el poder de Dios. Porque de eso se trata. A la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con el poder de Dios. Así es que debemos de alcanzar las bendiciones. Ahora, hay algo que debemos de tener claro, ¿no? Y no me gusta hablar mucho de Don Satan. Inclusive cuando escribo en mis textos, yo coloco a Satanás en minúscula. Y aunque la máquina que me lo corrige me lo pone en mayúscula, vuelvo y lo pongo en minúscula. Porque debo de entender que mi vida no puede estar enfocada en lo que Él me puede hacer. Mi vida debe de estar enfocada en lo que Dios puede hacer. Pero no debo de ignorar que cuando bendiciones de Dios vienen para mi vida, el infierno no se va a quedar quieto. Él va a tratar de poner trabas, maldiciones en mi camino. Entonces allí es donde la oración es fuerte. Tenemos el ejemplo de Daniel y los 21 días. El mismo Señor Jesús orando y luego Pedro hablándole que no lo hiciera. Él puede identificar que la traba no es Pedro sino Satanás. O sea, cuando nosotros aprendemos a orar por la gracia, por la voluntad, por el favor de Dios, tenemos que saber que el infierno no se va a quedar parado mientras Dios envía la bendición. Entonces allí es donde la oración protege la bendición. Porque cuando Dios abre las puertas para bendecirnos, el diablo abre las puertas del infierno para ver cómo nos ataca, a ver cómo nos pone estorbos, para que esa bendición no llegue. Por eso, por las oraciones de Daniel, tuvo que mandar a Miguel para que Gabriel, que traía la bendición, pudiera llegar. Se demoraron, pero llegó. Cuando Dios se sonríe porque vamos a triunfar, porque Él sabe que estamos protegiendo todo bajo la oración de confiar en Dios, en que la presencia de Dios va a cubrir la bendición hasta que llegue a nuestras manos y la podamos usar. A pesar de que la sonrisa de Dios de ver a esos hijos clamando por Él sea contemplada en el cielo, al mismo tiempo el diablo está frunciendo el ceño a ver de qué manera Él crea planes para poder dañarlas. Entonces es muy importante que cuando nosotros oremos sepamos que la oración es un estilo de vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Es un estilo de vida de agradecimiento, de gratitud, de confesar palabra, de dejarte guiar por el Espíritu, de regar con semilla de Dios el cerco que Dios mismo te pone, no abrir brechas. Porque el enemigo no va a estar quieto mientras las bendiciones vienen. Él va a tratar por todos los medios de torpedearla. Tú me preguntarás a mí, entonces si Dios me manda una bendición, Él tiene el poder para arrebatarme la bendición que Dios me envía. Yo te digo lo siguiente. Dios te puede dar una bendición. En ti está mantener la bendición. Muchos en el tiempo que llevo en el Evangelio he visto que reciben una bendición y se gozan y se alegran y testifican.
y a los pocos meses la pierden o están peor. ¿Qué pasó? ¿No era Dios poderoso para proteger el disfrute de esa bendición? Es que una vez que las cosas están en tus manos, tú tienes que reinar con ellas. Y tú no puedes reinar en el mundo espiritual en el mundo natural con una bendición espiritual, sino de la mano de Dios. Los simples predicadores no pueden ayudar a nadie en el mundo natural y menos en el espiritual. Lo demuestran los frutos que han conseguido a través del tiempo. Viven arrastrando lo que Dios prometió que haría, y esta actitud impide que Dios haga. Porque cuando tú estás tratando de hacer las cosas sin tener en cuenta los tiempos de Dios, el orden de Dios, la voluntad de Dios y el poder de Dios, estarás siempre arrastrando las cosas. Entonces, si tú arrastras, Dios no puede hacer. Pero los verdaderos profetas de este tiempo van a conmover al mundo y harán desesperar a algunos. Serán amados por unos pocos y fastidiosos y odiosos para muchos. ¿Por qué? Porque el profeta de este tiempo te va a desafiar que no dependas de hombres, que no dependas de ayudas de hombre, que dependas de Dios, que envía a hombres para que te ayuden. Parece lo mismo, pero no lo es. Cuando tú vas a mirar cómo Dios dice que nosotros hacemos las riquezas, es súper claro. No tengo el tiempo para explicártelo ahora, pero te voy a dar un chispito. Dios no va a mandar ángeles con maletas o con casas o con carros para que tú las recibas. No, las riquezas que te pertenecen están en manos de otros hombres y de otras personas. La única manera que esas riquezas pasarían a tus manos es sabiendo relacionarte primero con Dios, para que esa gente te vea la gracia de Dios y haga contigo negocios, conexiones. Un pastor que tenga gracia con la gente, que tenga comunión con la gente, que tenga paternidad con su gente, es un pastor que crece. Porque las riquezas que él anhela las tienen las otras personas. Y lo que hay que es tener esa relación con papá para que toque sus corazones y yo tenga la gracia delante de ellos para que lo que ellos tienen venga a mí. Es un chispito, algún día te voy a hablar de eso. El predicador suele ir con la multitud, solo camina con ellos con tal que ellos estén con él y sumen números. El profeta va en contra de esas multitudes, anunciándole las cosas que su Dios desea que hagan y advirtiéndole las consecuencias por su loca desobediencia. Y no será el único profeta. Dios estará levantando miles de trompetas en todos los idiomas, en todas las lenguas, en todos los países, en todas las naciones y en todas las aldeas. Porque es el tiempo. El tiempo es profético y apostólico. Y apostólico no es de aquel hombre que le llevan las maletas, le limpian el carro, que tiene 5 guardaespaldas, que a todas las mantiene viajando. No, hijo. La palabra apóstol significa uno que es enviado con una misión. Si algún ministerio es elevado, el de un pastor, de ahí nacen todos los demás ministerios. Pero se van a levantar profetas que van a ir en contra de las multitudes de su manera vana de vivir, hablando lo que Dios desea que hagan y advirtiéndole las consecuencias por su loca desobediencia. Un profeta será en este tiempo un hombre pobre en ambiciones por la riqueza de este reino. Van a ser conocidos
porque la Biblia habla, y el apóstol Pablo refirió, que los profetas se debían al espíritu de los profetas. No como hoy, que ya esto lo he hablado tanto que volverlo a tocar me molesta. Andar detrás de un profeta a ver si te da una palabra, a ver si te dice con el don de ciencia algo, si te interpreta el pasado algo y te dice algo para el futuro, y traen el hijo y traen el uno, el mascuano. A ver, hoy en día el profeta es un brujo, como si tuviera una bolita de cristal con un pañito rojo. No les falta sino el humito, las aguas y todas las cosas que los brujos usan. Esta es la hora del despertamiento. Esta es la hora que la ruina espiritual será mostrada en la iglesia, en el mundo entero. No importa cuántos miles tengas o cuántas decenas tengas. La gente preguntará: ¿dónde está el Dios que me has predicado por tanto tiempo, que no hace nada de lo que tú me aseguraste que haría en mis momentos difíciles? Sí, porque esto no va a mermar. El mundo se va a seguir poniendo peor. Lo único es que podremos caminar en medio de las situaciones adversas. Preguntarán: ¿dónde están los hombres de Dios que nos traigan una palabra que sea real? Los profetas podrán realizar milagros, pero deben tener un mensaje de cambio a la vida del hombre de parte de Dios y enseñarles a vivir bajo su protección, y que esto no se logra sino orando en su presencia. Te repito, los profetas pueden realizar cualquier tipo de milagro en el que Dios los use, pero lo más importante es que presenten un mensaje de cambio a la vida de las personas, que venga de parte de Dios, que les enseñe a vivir bajo su protección y que les enseñe a vivir allí con el Dios, que no sean dependientes de ti, sino dependientes de Dios. Pero bueno, ya mi esposa me hizo señas de que se me terminó el tiempo. Será la próxima semana. Así, mis amados, que espero que estas palabras te lleven a reflexión, y que dentro de lo importante del Evangelio, lo más importante es que tú puedas escuchar la voz de Dios, y esa no se escucha sino en su presencia. Cuando tú sacas la tuya para que la presencia de Él te invada, cuando tienes un sitio apartado para unirte con tu Dios, cuando ese lugar de encuentro lo anhelas llegar para estar allí, cuando anhelas los tiempos en que estás solo, en cualquier lugar, en el transporte público, a veces en medio de tanta gente, tú puedes aislarte de todos para buscar a Dios. Cuando aprendamos esa delicia, todo va a cambiar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.